Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Una de las consultas que llegó al podcast es cómo crear plantillas de trabajo en los proyectos con BIM. Y yo agregaría a esta pregunta cómo crear plantillas de trabajo eficientes en los proyectos con BIM. Una plantilla, en definitiva, es un archivo o varios archivos de un proyecto que contienen configuraciones, que contienen información, vistas, planos, familias, cuadros, incluso geometría, ya precargados de determinada forma. Estos archivos o estas plantillas pueden funcionar como punto de partida para un nuevo proyecto, donde comprimen una serie de tareas repetitivas que se realizan en general en todos los proyectos, pero que en este caso podés dejar preconfiguradas y usarlas para todos los proyectos por igual. Y esto tiene un potencial increíble, que obviamente ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Pero entonces, para poder profundizar un poco más en cómo crear estas plantillas de trabajo de forma eficiente, creo que hay un concepto fundamental del cual hablar, que es la estructuración de datos en torno a un proyecto BIM. Porque ya hemos hablado en otros episodios que para muchos profesionales todavía pensar en un proyecto BIM es pensar en un modelado en 3D, en una representación geométrica o en trabajar con un determinado software. Pero ya hemos hablado también que, en definitiva, desarrollar un proyecto con BIM implica mucho más que eso, porque estamos hablando de estructurar y organizar la información en torno a un proyecto de determinada forma. Y ahí está justamente el potencial mucho más allá de la representación geométrica. Y yo creo que hay un tema primordial y clave cuando hablamos de proyectos con BIM, que es la gestión de la información. ¿Qué información necesitamos generar en torno a ese proyecto? ¿Cómo la estamos generando? ¿Cómo la estamos organizando? ¿Cómo la estamos compartiendo y comunicando? Y para eso, antes es necesario preguntarse cómo la identificamos nosotros dentro de ese proyecto que desarrollamos. ¿Qué estrategias tenemos nosotros de identificación de esa información para poder gestionarla y desarrollarla y comunicarla? Y creo que esto es un problema hoy en día, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a trabajar con estos modelos 3D como si fueran modelos BIM, pero evidenciando con estos modelos que permiten visualizar de forma temprana, antes de llegar ahora, que existen incongruencias, que falta información, que existen descoordinaciones. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo estamos gestionando? ¿Lo estamos gestionando de forma temprana o igual, aunque lo identificamos, dejamos que llegue a la etapa de obra o que llegue a una etapa posterior? Y yo creo que sí, todavía estamos dejando que llegue a una etapa posterior porque hay muchos profesionales que no están preparados para gestionar esa información de forma temprana. Porque los tiempos no dan, porque se enfocan en otras cosas y ahí entonces no estamos obteniendo ese beneficio. Por eso es crucial planificar la gestión de la información, incluso para crear estas plantillas. Entonces, para crear plantillas, primero hay que saber que estas plantillas son archivos que estructuran la información del proyecto y que dejan registro de el proceso de generación de esa información en torno a ese proyecto BIM. Yo puedo crear plantillas eficientes en la medida que yo sé qué procesos tengo, qué información necesito generar. Y ahora te voy a dar algunos ejemplos concretos. Pero antes, otros conceptos que me parecen claves son la organización, el orden, la estructuración de la información y los estándares. Los estándares de información. En proyectos, por ejemplo, en los que se manejan grandes volúmenes de información, si yo no acuerdo con el equipo de trabajo, con otros equipos, o el arquitecto con el estudio de diseño estructural, o con la empresa constructora, ¿qué información necesita intercambiar? ¿Cómo se va a intercambiar? Con un lenguaje común, conociendo la nomenclatura, conociendo la normativa, lo que se pide, qué es responsabilidad de cada parte. Eso en definitiva es hablar entonces de estándares. En definitiva, crear plantillas de trabajo es dotar a estos archivos de la información necesaria para que después nos gestione y nos genere esa información de forma rápida en nuestros proyectos.
y poder extraer entonces la información de forma eficiente, con determinadas preconfiguraciones en donde yo, volcando determinada información, obtenga determinada información. Entonces, ¿qué plantillas de forma rápida e intuitiva se pueden crear en nuestros modelos BIM? Plantillas para lo que es la documentación y la visualización de las distintas vistas en el modelo. Vistas de las distintas disciplinas o de una misma disciplina, pero distintas miradas de ese proyecto para, por ejemplo, asegurarse que no existan al momento de entregarlo elementos de modelado duplicado fuera de nivel con errores. Plantillas de documentación que ya contengan el tipo de visualización que yo utilizo habitualmente en la forma de expresión de mis láminas. Tipos de línea, tipos de texto, tipos de acotado, tipos de simbología, los rótulos con las configuraciones de las distintas láminas, las etiquetas, por ejemplo nosotros, las etiquetas que ya tenemos creadas para los elementos, las creamos una vez con determinados parámetros personalizados y simplemente indicándole a ese elemento de modelado qué tipo de elemento es, si es un muro con su numeración correspondiente, la etiqueta ya arroja la información que necesitamos. Pero para eso hay que tener un proceso para modelar de determinada manera, generando la información de determinada manera, para que entonces el software sepa extraer la información de la forma que nosotros necesitamos. Plantillas para el control de ese modelo, como te decía, de coordinación de las distintas disciplinas, qué tomar como válido y qué tomar como no, y hasta qué nivel de información, de desarrollo de información, tengo que desarrollar mi modelo. Y por supuesto, procesos también de exportación de láminas, pensando por ejemplo en proyectos complejos que tienen más de 100 láminas, cómo se generan de forma rápida y automática toda esa secuencia de láminas en una semana o en unos días. Eso no es posible si no hay plantillas precreadas con procesos pensados, planificados previamente y de forma eficiente. Y insisto siempre en esto, una plantilla, tanto como un modelo BIM, no deja de ser más que una base de datos, una base de información sumamente potente, pero que está organizada de determinada manera, que contiene la información de determinada manera. Si no, no es posible crear esos archivos, esa base de datos de forma eficiente. Y otro tema no menor es hablar de que estas plantillas, en definitiva, no dejan de ser documentos vivos, archivos vivos que se van mejorando proyecto a proyecto con estos procesos de mejora continua. Cuando yo puedo analizar y evaluar al final de cada proyecto qué puedo mejorar, lo puedo incorporar a estos procesos con estas configuraciones que ya tengo precreadas. Estamos lanzando este mes un taller de cómo crear tus plantillas de trabajo paso a paso de forma eficiente, donde vas a ver cómo desarrollamos un proyecto de 300 metros cuadrados en un par de horas con toda la documentación ejecutiva ya creada. Y esto solamente es posible cuando tenemos plantillas de trabajo preconfiguradas de determinada manera. Y eso es lo que te vamos a mostrar en este taller 100% práctico. Te voy a dejar en las notas del episodio todos los detalles por si te quieres sumar. Porque estas plantillas entonces en definitiva ahorran muchísimo tiempo, como te decía, porque son el registro de esos procesos que ya creamos una vez y los usamos siempre, que son procesos de tareas repetitivas que haces siempre en todos tus proyectos, pero tareas repetitivas que no aportan valor, que no son las que aportan el gran valor a tu proyecto. En definitiva, las tareas que aportan valor a tu proyecto son las de diseño, las de creatividad, las de visualizar, tomar decisiones resolutivas, prácticas e inteligentes con respecto a tu proyecto. Las tareas repetitivas se las dejamos a la máquina, a la tecnología. Pero claro, para saber cuáles son estos procesos, primero hay que preguntarse cómo estoy trabajando, cómo estoy desarrollando mis procesos y mis proyectos, qué puedo mejorar, qué puedo hacer más productivo. Y es necesaria esta reflexión para reconfigurar los procesos y poder mejorarlos, para poder determinar qué procesos estoy repitiendo una y otra vez y los puedo hacer mucho más eficientes. Por eso como ejercicio te quiero dejar que pienses, que reflexiones sobre esos procesos repetitivos que haces en tus proyectos, de acuerdo a los proyectos que desarrollás habitualmente, con las características de los proyectos que desarrollás habitualmente. Como nuestro foco principal es en los procesos y es en la documentación ejecutiva, en el desarrollo de proyectos ejecutivos, ya tenemos nuestras láminas precreadas de determinada manera con una forma de visualización, porque sabemos qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Por eso te invito a hacer esa reflexión y a que pienses qué procesos repetitivos estoy generando una y otra vez en mis proyectos que puedo mejorar,
que puedo crear plantillas en las que el software genere ese registro y yo no las tenga que estar haciendo una y otra vez. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.